A ejemplo de los arquitectos clásicos se construían grandiosos edificios, solemnes y carentes de comodidades, con vastosísimos salones de 2 pisos, inmensas salas de recepción, gigantescas salas de fiestas, interminables galerías y escaleras monumentales, estructura donde todas las piezas se sucedían, sin pasillo que los comunicaran entre sí. En una palabra, las casas no parecían estar hechas para residir allí de un modo permanente, sino para causar impresión al visitante. El bienestar era en ellas prácticamente desconocido. En el siglo XVIII aparecieron los gabinetes recogidos y las salitas de estar. El auténtico rococó quedó al fin expresado en las pequeñas edificaciones ciudadanas y en las grandes granjas señoriales. Casi todas las artes se adaptaron al servicio de la arquitectura de interiores, así como la ornamentación y los cuadros de género, los retratos y la escultura en tamaño reducido, que insensiblemente se trocó en arte industrial. En las artes decorativas, la transición del clasicismo barroco al rococó se evidenció en primer término por el abandono de la simetría en favor de una mayor libertad, del academicismo por el naturalismo. El iniciador de la nueva decoración de interiores fue Juan Varenne, cuyas composiciones son más ligeras que la decoración barroca, aunque sin oponerse a las normas artísticas de la corte. Sus antecesores, Claudio Guillot, Antonio Watteau, su gran discípulo, y Nicolas Pinot, fueron los continuadores de este proceso de transición naturalista. En sus composiciones entremezclaban hombres, animales, árboles, flores, rocas y grutas. Oppendorf cubrió con motivos de estilo italiano los muros y techos del Palacio Real por encargo del regente. Watteau introducía además todo un nuevo mundo artístico y motivos chinescos, mobiliario y arte chinesco. Con el franco-italiano Justo Aurelio Meissonier, la nueva ornamentación alcanzó su momento cumbre hacia 1720. Para él, la belleza se encierra en la línea curva y en el desorden artístico, combinado a maravilla los elementos naturalistas y estilizados. Nadie refleja mejor que Meissonier las bellezas de las cosas, de los materiales, sus vidas entrelazadas, por ejemplo, denotan al singular observador de la naturaleza. Le basta una concha simétrica y una rocalla para conseguir los más variados efectos, y fue precisamente esta rocalla, combinación de conchas, de corales y de piedras, lo que se convirtió en motivo característico del estilo e inspiró probablemente esta misma denominación de rococó, de rocaille. Desde luego, este movimiento estético mostraba destacada preferencia por las líneas confusas de la rocalla. Todo debía orientarse al servicio de la comodidad, procurando que la casa fuera acogedora e íntima. La comodidad se convirtió en una de las consignas de la época, exigiéndose que los muebles fuesen a la vez confortables y en armonía con la decoración general de aposentos y habitaciones. A principios del siglo XVIII empezaron a emplearse en ellas maderas y tejidos. Los muebles se separaron de las paredes, se hicieron más manejables, haciendo entonces su aparición la cómoda, mueble cuyo solo nombre demuestra hasta qué punto el siglo XVIII tendía a lo útil y confortable. Las cómodas se fabricaban en formas diversas, destacando entre ellas el llamado chiffonier, que puede ser también utilizado como mesa de escribir. Por otra parte, las enormes y antiguas mesas de banquete cedieron su lugar a las extensibles y otras de menor tamaño, mesas redondas de salón, mesitas de costura y mesas de té. Los grandes aparadores o vitrinas se destinaron a contener toda clase de colecciones, monedas, minerales y otros objetos de adorno, mientras que espejos y relojes rivalizaban en elegancia para completar la decoración. Las patas de las cómodas mesas y sillas aparecían por entero contorneadas y el juego de líneas curvas se acentúa más todavía al añadirle rocallas o apliques de bronce y esculturas estilizadas. Por lo regular el dorado se empleaba en todos los muebles. A mediados del siglo los chinescos se pusieron de moda con tableros barnizados y marcos en forma de concha. Al parecer a la Pompadour le gustaba extraordinariamente los barnices y gracias a su iniciativa su fabricación llegó a la cumbre del virtuosismo. La decoración de estilo chinesco se aplicó en especial a la cerámica y a los tejidos. En 1710 en Meissen el artífice J. F. Bottger logró producir una porcelana dura y rojiza. Pocos años más tarde obtuvo sus primeras porcelanas blancas, de una perfecta blancura. De este modo las porcelanas europeas pudieron incluso rivalizar con las chinas. Es indudable que el gusto chinesco influyó poderosamente en el estilo Chippendale, que fue la más valiosa contribución de Inglaterra al arte del mueble durante el siglo XVIII. Watteau, pintor de la delicadeza. El mayor artista de rococó, Juan Antonio Watteau, 1684-1721,
pintor no había nacido en un ambiente refinado. Desde su infancia su vida había sido sufrimiento continuo. Sin embargo, su arte no refleja una amarga queja, pero los goces de la vida que capta su pincel se hallan siempre matizados de inquietud y de melancolía. Su arte es una sonrisa que se insinúa ocultando las lágrimas. Hijo de un modestísimo obrero de Valenciennes, vivió poco menos que en la miseria, la que le quebrantó su salud. De físico muy poco agraciado, tímido, enclenque y sin dinero, pudo encontrar en el arte cuanto le negaba la vida. Cuando París descubrió el valor de su obra, Watteau trabajaba como decorador en el taller de Guillot. Sus motivos artísticos de una gracia inimitable aparecían directamente inspirados en la naturaleza. Comenzó a pintar hacia 1710, teniendo por modelos a Rubens, los dos Teniers y algunos cuadros de género flamenco, arte siempre de actualidad en el siglo XVIII. Pintó al principio con mano hábil y segura escenas de la vida militar y campesina, pero pronto decidió escoger otros temas más aptos para reflejar el ansia de placeres de la época de la regencia. Con discreto y gracioso pincel pintó entonces un mundo semirreal, rebosante de poesía, donde los personajes populares de la comedia italiana cobran vida entre idílicos paisajes. Su cuadro, El indiferente, refleja a la perfección la época en que fuera compuesto. El alegre joven que en él aparece, incansable bailarín, simboliza el personaje acaso más típico y encantador del rococó. En el Mezzetien, otro italiano, aparece pulsando un laúd. La suave melodía y la belleza ensoñadora de la naturaleza que lo rodea sumergen al músico en una melancolía forjada con densos deseos reprimidos. Sin embargo, cuando pinta las fiestas galantes, los parques umbrosos y la isla del amor, es precisamente cuando Watteau desborda toda su gracia artística, su vivacidad y su sentido poético. Su obra maestra es sin duda alguna El embarque para Citeria, donde numerosas y enamoradas parejas toman pasaje en un barco dorado y acuden a visitar a Venus al otro lado de una extensión de agua en calma. Las damas coquetas, las traviesas sonrisas, las miradas insinuantes, la suntuosa indumentaria, todo lo describe Watteau con gusto exquisito. No obstante, en oposición a las obras de Pater, por ejemplo, las fiestas de Watteau no carecen de sombras e inquietudes, las de una sociedad elegante que se permite disfrutar el último espectáculo antes de sobrevivir a la tragedia final. El realismo de Watteau, que destaca especialmente en sus minuciosos cuadros al pastel, se tiñe de aspiraciones románticas. Las perspectivas de bosques y árboles se pierden en la lejanía, los personajes vuelven la espalda, las dos primas, y en la escena se sugiere el infinito, es decir, lo inaccesible. La muerte sorprendió a Watteau en el año 1721, cuando no había cumplido aún 40 años. Boucher, Fragonard y Clodion. Francisco Boucher fue uno de los que decidieron continuar cultivando la temática de Watteau, logrando igualar su belleza, aunque no su profundidad. Boucher, que vivió de 1703 a 1770, se dio a conocer al público como pintor en el mismo año en que murió Watteau, cuando solo contaba 18 años de edad y había recibido en herencia todo cuanto la vida le rehusara a su precursor: excelente salud, rápida gloria y cuantiosa fortuna. Se le encargó decorar personalmente las residencias reales de Versalles, Marly y Jussy, y el palacio de Bellevue, perteneciente a la marquesa de Pompadour. Boucher no retrocedía ante el desafío de describir con todo realismo los placeres y extravagancias de la sociedad para la que pintaba. Aventajaba a Watteau en exuberancia y en la manifestación del goce de vivir, pero careció de su hondo sentido de existencia. Como auténtico hijo de su siglo, Boucher se complacía en los tipos de carácter libre y desenvuelto, y pintaba de preferencia falsas ingenuas, a la vez altaneras y maliciosas, o bien serias y melancólicas, como en el retrato de la pequeña Murphy. Juan Honorato Fragonard, 1732-1806, arrojó la máscara de la gravedad más o menos convencional con que la Pompadour había recubierto los placeres del siglo. Su obra solo refleja refinamiento y frivolidad desenfrenada, representado de este modo el canto del cisne del arte rococó. La mitología deja paso a la pintura de ambiente cotidiano y picante y sensual, como en el Columpio, cuadro en que parece desbordarse una exuberante alegría de vivir. El desenvuelto Frago sustituye el paisaje pastoril de Watteau por una región de ensueño, donde diríase que las figuras agrupadas resaltan en la penumbra del crepúsculo. Las pequeñas esculturas de Clodion, cuyo verdadero nombre era Claudio Miguel, 1738-1811, reflejan la encantadora ingenuidad y el gozo vital de los últimos momentos del rococó.
Clodion solía expresar sus impresiones artísticas en mármol, barro cocido y cera. El retrato. El arte del retrato no ofrece las características de la era del barroco, trasfondos majestuosos, grupos humanos severos e inaccesibles en el marco de su solemnidad. Los hombres de finales del siglo XVIII aparecen en los retratos de la época como seres de carne y hueso, sociables y de trato fácil, que aspiran a agradar más que a imponerse. El mejor retratista de rococó es Maurice Quentin de Latour, 1704-1788, una actriz veneciana, Rosalba Carriera, 1676-1757, había introducido en Francia la técnica del pastel. Latour supo explotar este nuevo campo de acción, desarrollándolo como un auténtico virtuoso. La suavidad del pastel, sus infinitos matices de color y su transparencia se adaptan de manera admirable al mundo frívolo y un tanto artificioso del rococó. Durante la segunda mitad del siglo, Latour se enfrentó con un rival, el escultor Juan Antonio Houdon, 1741-1828. A Houdon se le vincula al movimiento clasicista, aparecido y desarrollado durante el reinado de Luis XVI, aunque conserva todavía la elegancia y la gracia del rococó, sobre todo en su Diana, conservada en bronce en el Louvre y en mármol en el Hermitage de Leningrado. Su arte, de extraordinaria profundidad psicológica, llega a la cima de la perfección en los bustos de Voltaire, Rousseau, Diderot, Buffon y Washington. Con todo, el arte rococó apenas refleja las corrientes revolucionarias que iban imponiéndose en la literatura contemporánea. Juan Bautista Chardin, 1699-1779, es considerado como el adelantado de la pintura realista y burguesa del siglo XVIII. Amante fervoroso de la sencillez, incluso de la ingenuidad, Chardin buscaba inspiración en el ambiente cotidiano y se sentía poderosamente influido por el arte flamenco y holandés. Sus bodegones son los más bellos del siglo XVIII francés. En ellos pinta las cosas más extraordinarias, cubiletes de estaño, de cobre, pescados, huevos, etc. No obstante, sus tonalidades intensas y rebosantes de vigor le confieren notable calidad poética. Chardin evita la tentación de pintar cuadros de género moralizante que se ponen de moda a mediados del siglo XVIII. El sentimentalismo introducido por Richardson e impuesto por Rousseau provocó una especie de toma de conciencia por parte de la pequeña burguesía. Por lo demás, tanto Diderot como otros muchos teóricos de aquella época exigían que la pintura reflejara esta afición al género sentimental y que los artistas contribuyeran a la educación de la burguesía, ofreciéndole una moral ilustrada. El gran público, entre el cual suscitaban cada vez mayor interés artístico las exposiciones que se celebraban, no comprendían mucho aquellos cuadros, en que la mitología servía de pretexto para frivolidades y galanterías. Prefería un sentimentalismo sincero a las frivolidades. En Juan Bautista Greuze, 1728-1805, artista con tendencia a ese sentimentalismo, Diderot encontró un excelente adepto a sus ideas y en el gran público un pintor a su gusto, pero la popularidad de Greuze no fue muy duradera. Los sentimentalistas no eran los únicos en oponerse al arte rococó, pues a mediados del siglo el interés se orientó de nuevo hacia el clasicismo, tradición establecida de manera más o menos consciente por Watteau, Oppenort, Meissonier, Boucher y otros, y que se había mantenido en la arquitectura, gozando de la protección de la Real Academia. Gracias al desarrollo de la arquitectura, el estilo clásico se mantuvo a través de todo el siglo XVIII, a pesar de los elementos que tomara del rococó. En la segunda mitad del siglo disfrutaron de gran predicamento los viajes a Italia, ya que los descubrimientos de Pompeya, Herculano y Bellos despertaron de nuevo el interés por la antigüedad clásica. Los objetos extraídos de las excavaciones no solo provocaron entusiasmo en los eruditos y coleccionistas, sino también en los artistas. La antigüedad pronto dominaría de nuevo en el campo de las artes e imprimiría su sello incluso en las formas de vida. Con todos sus atractivos, el rococó no pudo oponerse a la poderosa ofensiva de la antigua Roma. El postrer desarrollo del Renacimiento italiano. A principios del siglo XVIII, los países del norte y del occidente europeo se hallaban todavía sometidos al influjo del arte holandés, mientras que Alemania Meridional y Austria recibían de Italia las influencias artísticas más importantes. Cierto es que en casi toda Europa se seguían con admiración los progresos del rococó en Francia, y que el arte francés desempeñaba destacado papel en los países que no poseían ninguna tradición estética propia y que habían perdido su antiguo poder de creación artística, como España, por ejemplo.